un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de martes 21 de julio lo vamos a compartir con el vicepresidente de la UDI, el diputado Eduardo Cretón, con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, con la presidenta del Partido de la Gente, Denise Catalán, y con la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich. Con ellas y ellos compartimos el primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Bueno, en medio de toda la situación que se está viviendo por los frentes, ¿no es cierto?, de mal tiempo, las lluvias, los vientos, tanto en la región de Coquimbo, en la provincia del Huasco, también ahora en la región de Valparaíso hay alerta roja para Limache, Quintero, Concón, Quillota por el desborde del río Aconcagua. Hay 10 personas que han perdido la vida hasta ahora, 4 desaparecidas, más de 100.000 personas aisladas, y el presidente de la República ayer llamó a centrarse en la emergencia, que ya habrá oportunidad para hacer los análisis, las autocríticas, porque como suele ocurrir cuando hay estos desastres naturales, ¿no es cierto?, surgen voces de gobernadores, alcaldes, las propias personas, que es lo más importante, quejándose por falta de ayuda. Bueno, hay siempre puestos a prueba las autoridades para hacer frente a situaciones de verdadera emergencia como esta, ¿no? Eduardo Cretón, respecto al actuar del gobierno, me llamó la atención, por ejemplo, la crítica que leí esta mañana del diputado de Coquimbo, diputado de la UDI, Marcos Zulantay, diciendo que los ministros Poduje y de Granch visitaron la región, el lugar, y no dejaron nada, ninguna solución. Está el gobernador, los alcaldes de distintos colores políticos. ¿Qué diría para estas situaciones, políticamente hablando, Eduardo Cretón? Sí, a ver, ¿cómo está Cecilia? Gusto saludar al panel días. también. Buenos días. Antes de lo políticamente hablando, yo creo que lo más importante acá es enviarle las condolencias a las familias de estas 10 personas que han fallecido y solidarizar con todos los chilenos que lo están pasando realmente mal producto de esta emergencia que estamos viviendo. Yo creo que la crítica política es legítima, pero tenemos que centrarnos hoy día, como lo ha señalado el presidente de la República, en enfrentar la emergencia. Y para eso, cuando estamos hablando de una emergencia, cuando hay un terremoto o una catástrofe de estas magnitudes, en Chile la verdad es que tenemos que dejar de lado, por un momento, los colores políticos y centrarnos en el bienestar de las personas. Después vendrá el análisis político, la crítica política, vendrá el análisis de si es que el gobierno actuó o no actuó bien. Y yo lo único que puedo hacer en estos momentos es obviamente solidarizar con las personas del norte y también con los parlamentarios de las zonas afectadas, que representan esas comunas, esos distritos que han sido bien afectados. Y yo entiendo, uno no le puede pedir a las personas que son afectadas ni a los parlamentarios de esos distritos afectados que estén conformes en una situación de emergencia como la que estamos viendo. Por lo tanto, yo solidarizo con las palabras del diputado Zulantay, y uno siempre espera también del gobierno que considere no simplemente el actuar de los ministros, sino que entienda que en las distintas regiones, en las distintas localidades, hay liderazgos políticos fuera del gobierno, como son los diputados, los alcaldes, los gobernadores, y yo creo que es importante trabajar de manera mancomunada con ellos, sobre todo con aquellos que son de gobierno, que se declaran oficialistas, pero en realidad con todos, porque acá lo que se necesita es sumar voluntades para poder enfrentar la emergencia. Claro, cuando yo digo análisis político, más que de las diferencias políticas, me refiero a la prueba de fuego para este gobierno, ¿no es cierto?, que es un gobierno que lleva 4 o 5 meses asumido, cómo enfrentar esto, ¿no? Más allá de las diferencias políticas. ¿Qué diría Lautaro Carmona? A ver. Lautaro. ¿Me escucha, no? Ahora sí. Te estaba saludando y saludando también a y el panelista. La primera palabra, por cierto, es de absoluta solidaridad con todos los damnificados y muy en especial con las familias de aquellas personas que lamentablemente, a propósito de una catástrofe natural, han fallecido. Lo segundo, creo que un temporal
como situación crítica desde el punto de vista climático, muy advertido, con mucho tiempo, con muchos anuncios previos. Finalmente pilló por sorpresa o pasó por sobre las capacidades que tenían las autoridades para orientar y evitar, digamos, estas muertes y esta cantidad de damnificados, que si es que hay una cantidad por sobre lo estrictamente necesario. Creo que hay una formulación que hace el presidente. Después nos preocupamos, hoy día concentrémonos en la emergencia. Y me llama la atención que a nivel de una institución donde el gobierno tiene mucha influencia, como es el Congreso Nacional, como señal a la ciudadanía no se haya suspendido o cambiado la semana distrital para permitir que todos los parlamentarios estén en terreno, orientando, contestando, trabajando de conjunto con las autoridades locales y también nacionales, y así se vea una disposición del conjunto de la actividad política con centralidad en abordar un tema que nuevamente nos pone en jaque, porque los ríos al final, si uno empieza a sacar la cuenta, bajan por su camino propio, es decir, tienen memoria y vuelven a los mismos lugares, y esos lugares colapsan por distintas razones. Muchas de ellas son falta de prevención. No digo que haya intención, pero sí de prevención para evitar, digamos, que zozobren, pues son temas climáticos de los cuales debemos estar preparados. Como país que somos llenos de accidentes del punto de vista de la naturaleza. ¿Le podría haber pasado a cualquier gobierno y hubiera sido la misma situación, o cambia según...? En mi opinión, yo espero que lo que pasó con los ministros que fueron a La Serena y que llamó la atención del diputado Zulantay, hablan por sí mismos de que además de tomar medidas que las toman además los servicios, más allá de las autoridades políticas, hay de una sensibilidad sobre cuál es la urgencia y cuáles son los mensajes que los gestos y los actos de la actividad política tienen que transmitirle a la población. De lo contrario, se suma a toda la situación de damnificados por catástrofe un nuevo daño, y entonces son damnificados por inseguridad, por angustia, por temas de la gente no sabe cómo manejarse en una situación descontrolada de la naturaleza. Ahora, el presidente también ha dicho que se han preocupado de cuidar la institucionalidad, ¿no es cierto? Recordemos que ayer se decretó el estado de catástrofe, ayer en la mañana, estábamos acá justo en el primer café cuando se anuncia esto. 5 días después. Hoy el presidente viaja a Vallenar también. Hubo críticas al ministro de Defensa, bueno, en fin, pero más, Paulina Bodanovich, senadora, con la experiencia también que tiene, porque ha estado en un gobierno, porque además como senadora conoce el ambiente político, ¿qué diría sobre lo que estamos viviendo? Sobre cómo se están manejando las autoridades. ¿Hace parte, digamos, de lo típico, de los desafíos que se enfrentan cualquier autoridad siempre que ocurren catástrofes? ¿Paulina? ¿Está muteada? ¿Paulina? Parece que no nos está... ahí sí. Ahí sí, ahí está. Perdón, ya. estaba muteada efectivamente. Buenos días, Cecilia. Y buenos días a todos los auditores, y también nuestros saludos a todas las personas que están damnificadas y en general a las comunas afectadas, porque hay un problema no solo respecto a los damnificados, hay problemas de conectividad, problemas de acceso, de circulación, de poder asistir a los trabajos, en fin. Hay graves daños, y como estábamos escuchando antes de iniciar el programa, incluso ahora hay una alerta SAE en La Serena por desbordes del río. Por lo tanto, esto está ocurriendo en estos momentos, es de mucha gravedad, y a mí me preocupa un poco el tono complaciente del gobierno, de bajar un poco el perfil, más allá de las declaraciones, creo, desafortunadas de algunos ministros, o de la ausencia del ministro de Defensa, que me parece del todo inexplicable, entendiendo la importancia de los ejercicios internacionales. Creo que efectivamente él estaba trabajando. Yo fui subsecretaria de Defensa de las Fuerzas Armadas. Creo que es importante la participación en eventos de esta naturaleza internacionales, pero sin duda, frente a una catástrofe de esta naturaleza,
creo que se justificaba plenamente el retorno del ministro de Defensa para darle conducción política a las Fuerzas Armadas, al Estado Mayor Conjunto, al despliegue que se requiere de las Fuerzas Armadas en momentos de emergencia. Y habitualmente en nuestros gobiernos, al menos así lo vivimos, lo pasó en el gobierno de la presidenta Bachelet, con el terremoto que hubo en el norte, en Tarapacá, donde el ministro Burgos, que era el ministro de Defensa en ese momento, se desplazó inmediatamente allá, y también con el ministro José Antonio Gómez cuando ocurrió el terremoto de Coquimbo, de manera tal que creo que es evidente que ese ministerio tiene un rol muy protagónico en momentos de catástrofe. Ya. Pero si hacemos más allá del caso puntual del ministro de Defensa, en general, ¿cuál sería la actitud que deberían tener las autoridades, la gente, digamos, los protagonistas de la política en general, tanto desde gobernadores, seremis, alcaldes y todo aquello? Porque a la ciudadanía que está damnificada o que está pasándolo mal, a ver, ¿qué le puede servir, no es cierto, en este momento? ¿Qué tipo de tranquilidad se le puede entregar, Paulina? Bueno, yo lo que creo que hemos visto todo es a los alcaldes y alcaldesas desplegados en terreno, a los gobernadores en todos los lugares, pero los ministros cuando van a una región no creo que vayan a dar una vuelta, sino más bien a hacer coordinaciones. Habitualmente se nombra también un ministro encargado o delegado en la región. Hemos visto delegados presidenciales bastante ausentes, de manera tal que evidentemente falta una coordinación real para enfrentar esta emergencia oportunamente. Hay 10 fallecidos, eso es un número bastante relevante frente a esto, y por eso digo, no creo que el tono de complacencia del gobierno de bajarle el perfil al desempeño sea lo óptimo. Aquí las evaluaciones tienen que hacerse ahora, no después. ¿Por qué? Porque hay una crisis en curso. Esto no ha cesado, como se sabe, siguen los eventos de mal tiempo. De hecho, ya en la quinta región hoy día hay alertas de distinta índole. Alerta roja para Limache, Quintero, Concón, Quillota. En consecuencia, no se puede esperar a que esta crisis termine para la evaluación. Y en eso quiero decirle que las Fuerzas Armadas son muy rigurosas, hacen evaluaciones, lo que se llaman las lecciones aprendidas en cuanto termina un evento. Y aquí hay un evento que está cursando, pero que además tiene una evaluación negativa desde el punto de vista de lo que son las autoridades territoriales. Lo han dicho el gobernador de la cuarta región, que entiendo que es independiente de Bópoli, el diputado Zulantay de la UDI, para no nombrar a los diputados del sector nuestro, porque evidentemente se va a decir que son porque son de la oposición, pero no, aquí no es un problema de color político, tiene que ver precisamente con la falta de agilidad en decretar el estado de emergencia, de catástrofe, que permite a su vez que los alcaldes puedan digamos, tomar decisiones mucho más rápidamente, sin la burocracia de estos momentos. Lo han dicho otras autoridades, mandaron nylon, en fin, no se soluciona una crisis de esta envergadura con nylon, Cecilia. Ya, bueno, tenemos esa situación, también lo que se viene para la reconstrucción, los daños se calculan que van a significar unos 400 millones de dólares, más o menos se está cifrado lo que ha destrozado, las consecuencias, digamos, de todo esto. Bueno, ahí también va, ayer el ministro de Hacienda daba tranquilidad de que los recursos están, que el gobierno los tiene para ponerlos a disposición de todo lo que se necesite. Y todo esto, no sé si Eduardo Cretón quiere decir algo más sobre qué llamado le haría a su propio gobierno para enfrentar esta situación, si tuviera algo que aportar. Eduardo está muteado. El diputado Cretón está ahí. Bueno, en todo caso yo decía, acá estoy. Ya, no se muteen, por favor. Ya, sí, diputado, no sé si me escuchó. No, yo he visto un gobierno que ha estado desplegado, hemos visto a los ministros en distintas regiones del país. Obviamente cuando uno enfrenta una emergencia de esta magnitud nunca es suficiente, y por lo mismo yo le vuelvo a señalar lo que señalé al inicio, Cecilia,
de que obviamente lo que importa acá primero es superar la emergencia, es trabajar todos de la mano para poder hacernos cargo de lo que está pasando en el norte del país y en la zona algo que central. decir, ningún aspecto para aportar, digamos, ¿no? Yo Nada creo más. que yo creo que lo que se puede aportar, y de las lecciones aprendidas de la que hablaba la senadora Bodanovich, es que el gobierno tiene que entender que en las regiones hay liderazgos locales, que cada alcalde es un liderazgo por sí mismo, cada gobernador, cada parlamentario. ¿Qué quiere decir con eso? Y por lo tanto, lo que yo quiero decir es que al gobierno todavía le falta mayor coordinación con el resto de las fuerzas oficialistas. Si es que un ministro va a una región y no le avisa a los parlamentarios, no le avisa a los alcaldes, evidentemente que eso no es algo positivo. Ahora, yo les hablaba de los recursos que se van a requerir. Ya la Cámara Nacional de Comercio ayer cifraba en más de 25 millones de dólares las pérdidas. Le pide al gobierno ya un plan para las pymes, ¿no es cierto? Por ejemplo, en materia tributaria pide la condonación o suspensión temporal de intereses y multas por retraso en el pago del IVA y de los pagos previsionales mensuales, que necesitan liquidez para mantener el empleo, en fin, muchas demandas. Y todo esto en el contexto de que hoy se vota en la Cámara de Diputados la mega reforma, que también tiene como marco todo lo que significan los recursos fiscales, ¿no? Hay un contraste en un momento en que el gobierno necesita tantos recursos, por otro lado está la mega reforma con la acusación o con la crítica, digamos, de la oposición, que es una mega reforma que va a generar menos recursos para el Estado, diputado. Sí, yo creo que acá cobra mucha importancia lo que ha señalado el ministro Quirós desde un momento, que es que en Chile no podemos gastar los fondos que debiésemos tener para emergencias. Y lo que ocurrió al gobierno anterior es que el FES, por ejemplo, lo dejaron prácticamente sin fondo, y por lo tanto creo que esto viene a reforzar algunas medidas que ha tomado el ministro Quirós, que pueden haber sido muy impopulares, yo todavía sostengo que fueron muy impopulares, como fueron los ajustes al MEPCO, al precio, al mecanismo de estabilización del precio del combustible, pero eso nos ha permitido precisamente tener hoy día un colchón que nosotros esperemos que se destine efectivamente para la reconstrucción del norte después de esta emergencia, y esperamos también hoy día, creo que hoy día es un día muy importante para la Cámara de Diputados, para Chile en realidad, que esperamos que avance el proyecto de reconstrucción nacional, que además nos va a permitir contar con los fondos disponibles para poder hacer la reconstrucción de Biobío, de Penco y todas las zonas que fueron afectadas por los incendios forestales. A ver, recordemos que hoy, como bien dice el diputado Cretón, se vota en la Cámara, día muy importante. Lautaro, recordemos que este es el tercer trámite, puede llegar incluso a comisión mixta, y la oposición ayer, tengo entendido, se reunieron y ya tomaron la decisión ya bien concreta de acudir al Tribunal Constitucional, ya precisando a qué medidas, a qué digamos, indicaciones concretas las van a poner delante del Tribunal Constitucional, considerándolas inconstitucionales, Lautaro. A ver, lo primero que diría es que la prioridad de la institucionalidad del país, que incluye a las y los parlamentarios, debe estar concentrada en la catástrofe que está cursando en una buena parte de nuestro país. Y en la señal que esperan por lo demás todos quienes son damnificados, que es un número muy grande de la población. Y sin embargo no hubo voluntad política para cambiar, sí. no terminar, sino cambiar el curso de la semana distrital adelantándola, porque yo estuve en la catástrofe de los aluviones en Atacama, por ejemplo. Lo que más valoraba la gente es que estaban todas las autoridades locales, nacionales y sus parlamentarios, y todos eran convocados a las charlas que habían a propósito del curso que llevaba, cómo se enfrentaba esa catástrofe. Bueno, lo mismo pasa hoy día. En vez de estar todos los parlamentarios concentrados, haciendo diálogo, conteniendo, levantando solicitudes y propuestas, está congelada una parte que tiene que estar en Santiago en una tarea que no se puede prescindir, porque es instalar a como dé lugar esta llamada mega reforma. Bueno, pero ya no fue, ¿no es cierto? Sí, ya. Dicho eso, ya está cursando. Claro. La posición de la oposición ha sido muy coherente y consistente
al respecto. Primero, rechazó la idea de legislar. No logró, no había quórum, siguió el debate y entonces termina hoy día ese debate con la posición de presentaciones ante el Tribunal Constitucional por la opinión nuestra de grado de inconstitucionalidad en lo que es la invariabilidad tributaria y en lo que son los temas ambientales que quedan, digamos, cuestionados. Por esa vía, el acuerdo es la presentación desde la Cámara de Diputados de una indicación al Tribunal Constitucional y 2 desde el Senado. Yo espero que ese debate, que va a tener todos los rigores jurídico-constitucionales, porque ese es el espacio donde va a estar sometido, logre tener, digamos, la aprobación de parte del Tribunal Constitucional y por lo menos rescaten cuestiones que son sustantivas de la pretensión de legislación, que es realmente grosera desde el punto de vista de quiénes son los grandes beneficiados. Yo no quiero solo citar, digamos, la gente nuestra. Leía una columna de un periodista conocido, no me toca a mí hacer esa promoción, que es muy clara, clave, con datos muy directos. Aquí los grandes beneficiados de esto son los que tienen control de la economía desde el punto de vista de ser los dueños del capital, de ser los empresarios en definitiva, y los grandes afectados, los que van a pagar el costo, son los mismos damnificados de hoy. El pueblo llano en general, que va a tener un Estado más pequeño. Yo no sé cómo va a relacionarse esta magia de que hace falta la mega reforma para poder enfrentar la catástrofe, cuando la catástrofe natural, esta u otra que venga, le exigen más recursos, más activo al Estado de Chile. Y si el Estado se achica, sus capacidades de responder son también menores, y espero yo que nadie esté pensando en que las catástrofes hay que tercerizarlas y hay que someterlas a privatización, porque ya imaginemos lo que va a ser la vida abusando de una condición de catástrofe si es que se llega, digamos, a perder ese espacio de obligación de Estado. Y eso requiere, para trasladar, para movilizar, para poner puentes mecanos, para 1000 cosas que son primero transitorias y luego todo lo que es la obra más gruesa hacia adelante, un papel mayor del Estado que ahora va a estar más disminuido por la definición que ha hecho el propio gobierno de enviar este proyecto, que también tengo la sana expectativa que más de una cosa obligue a que pase a comisión mixta. Por lo menos ahí hay otra posibilidad. Senadora Bodanovich, respecto, ya voy, diputado, cortito. Senadora Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, respecto a las expectativas con esto de acudir al Tribunal Constitucional, si nos ponemos en el escenario de que les va bien, ¿qué significaría? Para que la ciudadanía le quede claro. No, este tema no es que nos vaya bien a nosotros. Bueno, digo, que les vaya bien en el sentido de la gestión. Es un planteamiento jurídico que se ha hecho con mucha seriedad, con mucho estudio de juristas importantes de nuestro país, y donde hemos sido muy cautos esperando la total tramitación del proyecto para ver finalmente la presentación de los requerimientos. Se ha decidido presentar un requerimiento por parte de los diputados. En el caso del Senado se ha decidido que sean 2 requerimientos. Aquí hay una coordinación estratégica, pero la finalidad, en definitiva, es que se ajuste un proyecto de ley a la Constitución. Es decir, nosotros estamos promoviendo el respeto a nuestra institucionalidad. Ahora, dicho eso, creo que el momento que se planteó ayer por parte de toda la oposición al gobierno de dar una pausa, de no estar legislando esta semana, era en consideración a lo que estimábamos indispensable, que era estar todos en nuestras regiones, en nuestros como distritos. Decía Lautaro recién, pero y pausar la discusión. Pero ya no fue, senadora. Se va a iniciar en un ratito más, entonces por eso le preguntaba, suponiendo que el Tribunal Constitucional acoge los requerimientos que ustedes están haciendo, supongamos que declara inconstitucional, ¿qué significaría en concreto eso para la reforma? Significa que no va a ser ley esa parte que se reclame, es decir, el capítulo de la invariabilidad tributaria, que deja al país en un inmovilismo de no poder cambiar las normas tributarias para ciertas empresas que se acojan a ese régimen durante más de 20 años. Eso evidentemente
aquí se habla de la invariabilidad incluso de las circulares de impuestos internos, de las interpretaciones administrativas, del IVA. Es decir, si el IVA cambia en el futuro, se va a mantener invariable para esas empresas. Entonces, la verdad es que es bastante inexplicable, y lo mismo con esta la seguro indemnización. con el seguro que se le da a las empresas, porque mire, es por definición el empresario corre riesgos, y aquí ningún riesgo. El Estado le da una indemnización a todo evento en el caso de que no cumpla con los requisitos para una tramitación y finalmente sea la justicia la que determine aquello. Entonces, creo que son normas bastante inexplicables. Y Cecilia, permítame, este gobierno partió con que era un gobierno de emergencia. La verdad es que es un gobierno en emergencia. Han creado todas las emergencias posibles. Primero la emergencia por el alza de los combustibles. Luego esta mega reforma que se llama de reconstrucción, y la verdad es que ahora sí tenemos una emergencia de reconstrucción, y el gobierno debiera reflexionar, y así como está disponible hacerle vetos al anatocismo, también deberá estar disponible a corregir el rumbo de esta mala reforma, que lo que hace finalmente es recaudar menos, tener menos ingresos para el Estado en circunstancias que hoy día, más que nunca, se requieren más ingresos para el Estado. Así lo hizo incluso el presidente Piñera en su momento frente a la emergencia del terremoto del 2010, donde tuvo que alzar los impuestos en Chile precisamente para recaudar más. Entonces, si la semana pasada o el mes pasado era mala la idea de recaudar menos, hoy día es una peor idea, y el gobierno también debería hacerse cargo de eso. Diputado Eduardo Cretón. Sí, gracias Cecilia, yo estaba escuchando atentamente y creo que es interesante este debate porque el señor Carmona planteaba de que el Estado es el único que tiene que hacerse, o el que tiene la única obligación de hacerse cargo de la emergencia, y la verdad es que a mí me gustaría contrastar esa visión, porque la experiencia en nuestro país, que cuando hay una emergencia, la solución a esos problemas no viene única y exclusivamente por parte del Estado, sino que también proviene en gran medida por parte de la sociedad civil. Recordemos lo que ocurrió en el terremoto del 2010 con la Teletón, con el desafío Levantemos Chile, con tantas organizaciones de la sociedad civil que también se ponen a disposición de los damnificados para poder colaborar en la emergencia. Esa capacidad que tiene la sociedad civil de colaborar con el Estado, nosotros la creemos muy profundamente, y por eso creemos en un modelo en el cual el Estado y la sociedad civil trabajan de manera conjunta para solucionar los problemas públicos. ¿Y por qué lo creemos? Porque creemos en algo que es fundamental, que es la capacidad creadora de las personas y la capacidad creadora de las empresas. Y por eso este proyecto de reconstrucción nacional vuelve a poner la esperanza en esa capacidad creadora de las empresas y de las personas para poder generar empresas, para poder generar emprendimiento y poder generar trabajo. Porque lo que ha ocurrido en Chile desde la última década hasta la fecha es que las bases que permitieron construir ese país, desde el retorno a la democracia, y que era un país que crecía al 5%, que era un país que estaba en el 2012 a 8 años de alcanzar el desarrollo de Corea, hoy día está a 23, que era un país que generaba trabajo, que se abría al mundo a través de los tratados internacionales. Bueno, esas bases durante las últimas décadas se fueron socavando precisamente por una ideología que cree que es el Estado el responsable del desarrollo, que pone la esperanza más en el Estado que en las personas. Y eso es lo que nos ha llevado hoy día a tener casi 1 millón de chilenos sin trabajo, a crecer mediocremente al 2%, y por lo tanto para nosotros proyecto de reconstrucción nacional vuelve a poner el foco en lo que realmente importa, que es la capacidad creadora de las empresas y de las personas para generar empleo y oportunidades. Claro, Pero, Cecilia... Sí, Lautaro, cortito, bueno, nos tenemos que ir a comercial. No, muy breve, digamos. A mí no me parece, digamos, una discusión, incluso el punto de vista ético, trasladarle al pueblo llano las responsabilidades que debe asumir el papel del Estado, y el Estado no tiene por qué trabajar solo, digamos. De hecho, para reponer los puentes, para reponer escuelas, etcétera, hay licitaciones que luego hacen los privados. Es decir, no confundamos las cosas, porque este no es un problema que les traslademos por la Teletón. Se decía aquí, el sentimiento responsabilidad o de culpa a la gente que es damnificada y no tiene por qué hacerse cargo de eso. Esto no va a funcionar a través de colecta, de trabajo voluntario, de brigadismo. No, aquí hay obligaciones que tienen que cumplir si el Estado necesita capacidades para eso. Claro.
Por algo existe el 2% constitucional, ese no es de los privados. Nadie ha dicho lo contrario. Lo que nosotros hemos señalado es que el Estado no se la puede solo. Claro, de a uno. Lo que pasa es que... pero yo no estoy diciendo que el Estado puede solo, digamos, es una alteración. De hecho, todos los que participamos, digamos, del funcionamiento de este país sabemos que llegada la hora de hacer el camino o el puente que se echó abajo, o la escuela, va a tener, digamos, que asumir la implementación vía licitación, la empresa que mejor lo haga, pero no le traslademos esto, por ejemplo, a los turnos extraordinarios que tiene que hacer la gente de la salud, por ejemplo, en una catástrofe como esta, en que aparece medio invisible los efectos en la salud de la gente, por ejemplo. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos con este interesante debate. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en El Primer Café con Paulina Bodanovich, Eduardo Cretón, Lautaro Carmona. Estamos esperando que pueda ingresar también Denise Catalán, que es la presidenta del Partido de la Gente, para que nos cuente, ¿no es cierto? Recordemos que la postura del Partido de la Gente es súper importante para el gobierno hoy día a la hora de votar esta mega reforma. Sí, Denise, ¿estás ahí? No, todavía no. Ya la vamos a conectar. ¿Está? Denise, buen día. Hola, buen día, ¿cómo está? Muy bien, bueno, estamos acá con Lautaro Carmona, Paulina Bodanovich, Eduardo Cretón, y estábamos hablando, ¿no es cierto?, de lo que se viene hoy en la Cámara de Diputados. Recordemos que el Partido de la Gente, los votos de ustedes son sumamente importantes para el gobierno. Ustedes ayer ya anunciaron que van a rechazar algunos artículos, ¿verdad?, como sobre la franquicia del censo, a la cuna, el fondo de emergencia y compensaciones para los municipios a propósito de las contribuciones para que vayan a comisión mixta. Todo esto en el contexto de que ya sabemos que el Partido de la Gente, cuando votó a favor la idea de legislar en general, fue a cambio, ¿no es cierto?, de un proyecto de ley que el gobierno le puso urgencia para, ¿no es cierto?, de alguna manera conformarlos a ustedes, atraerlos para contar con el voto de ustedes, algo que ha sido criticado, por ejemplo, por la diputada Osandón de Renovación Nacional, que le pareció, dice, me parece bien impresentable que que tengamos que ir a buscar un voto a cambio de un proyecto, ¿no es cierto? Denise, ¿en qué estamos como Partido de la Gente? Mira, en primer lugar, a mí me parece bien impresentable las palabras de la diputada Osandón. Yo creo que su labor es legislar, es poder preocuparse de su proyecto de ley, de sus mociones, de su distrito. Y del Partido de la Gente me preocupo yo, así que no se preocupe de eso. En cuanto al tema de la mega reforma, tenemos que entender que vienen bastantes modificaciones del Senado. Sí. De eso nosotros consideramos una vez, los diputados consideraron que hay artículos que deben mejorarse en la comisión mixta y por eso deben pasar y deben rechazarse. Es un tema de mejorarlo ya, y eso es lo que tiene que entender la ciudadanía y la gente. Aquí hay artículos que hay gente que ha criticado el tema de la sala cuna, ¿cierto? Porque piensan que se va a eliminar la sala cuna y eso no es así. Hay algunas discrepancias que están en la Cámara de Diputados, tanto como en el Senado, y que es muy probable que de la comisión mixta pueda salir un texto mejor y pueda salir incluso mejorado para la gente, y eso es lo que se está buscando con esos artículos en particular. Pero más allá de estos artículos en particular, ¿el Partido de la Gente puede garantizar que al gobierno que van a estar los votos de ustedes para la mega reforma hoy día? No, yo creo que, aquí ningún conglomerado podría garantizar nada, ¿ya? Yo sé que ahora los diputados se reunirían incluso durante la sesión para poder ver los últimos puntos, ¿cierto? Y todo puede ir variando. Quedaron incluso los equipos legislativos en poder coordinarse. O sea, tenemos que entender también que normalmente las minutas de votación y los comparados siempre llegan un poco tarde. Entonces es entendible que algunos equipos todavía estén revisando.
Ahora, de todas maneras, recordemos que el ministro García Ruminó, ¿no es cierto?, confirmó ayer que se puso urgencia al proyecto de ustedes, el sistema de devolución de IVA para la compra de medicamentos y pañales. Que si el gobierno está cumpliendo esa promesa, de alguna manera uno puede entender, bueno, entonces el Partido de la Gente cumplirá la suya de su parte, que es votar a favor de esta mega reforma. Sí, a ver, lo primero es que el gobierno aquí, al poner urgencia al proyecto, es cierto que termina siendo una devolución del IVA a los medicamentos y a los pañales. No es que le esté haciendo un favor al PDG. No, aquí lo que nosotros estamos buscando es un beneficio a la gente, a la clase media, clase media emergente, que se ven sí, se entiende muy estresados. Pero es algo que ustedes han solicitado, ¿no es cierto? Porque les parece importante para la ciudadanía. Sí, lo solicitamos para el primer trámite. Claro. Ya, y eso es algo que tenemos que, y también los diputados lo han tenido sumamente en cuenta, que esto era para el primer trámite. Se aprobó en general el primer trámite y en particular fueron dispersos los votos del PDG. En esta ocasión los diputados están mucho más alineados, ¿cierto? No es un proyecto que los pille encima. También nuestros diputados en su mayoría son diputados en su primer periodo. Entonces esto también ha sido un cambio importante legislativamente, poder entender cómo funciona la Cámara. Bajo ese contexto, ellos están o sea, no hay con una visión distinta. No hay nada decidido todavía, no hay nada que la presidenta del Partido de la Gente pueda decir a esta hora, cuando son 20 para las 10 de la mañana, que van a estar los votos del Partido de la Gente, aparte de esos artículos, para aprobar la mega reforma. No, yo creo que va a haber, hay que quizás van a haber algunos diputados que ocupen su green card, ¿cierto?, para votar distinto, pero en los próximos, incluso en las próximas horas, se seguirán reuniendo. Ok. A ver, Paulina Bodanovich, recordemos, la diputada Sandón de Renovación Nacional decía, si estamos de acuerdo en el ¿no es cierto?, estamos convencidos de que este proyecto es necesario, ¿por qué entonces hacer esto a cambio? Critica al Partido de la Gente, pero también al gobierno, por de alguna manera darle, ¿no es cierto?, atención a esto. Y esto, dijo, es llevar agua al molino del Partido de la Gente, que hoy necesita urgente instalar una agenda que hable de este tema y no del problema que ellos están viviendo en el CERVEL. O sea, duras las palabras de la diputada Osandón. A ver, Paulina, ¿cómo analiza políticamente la situación del Partido de la Gente? Yo sé, puede decir, bueno, yo no me meto en otros partidos porque eso es problema de ellos, no corresponde, pero sí se puede hablar políticamente como debate en el Parlamento esto, y teniendo en cuenta que es una reforma tan importante, Paulina. Paulina está muteada, ahí está. Ahí estoy. Creo que es bien importante entender también lo que es la autonomía parlamentaria, y yo comparto con la presidenta del PDG lo que ha señalado. Los parlamentarios analizamos en el mérito de lo que se discute, con los cambios que se van produciendo, porque esto no es algo estático. Los cambios que se introdujeron en el Senado, por ejemplo, son importantes, y no me parece a mí estos criterios entiendo que el PDG consiguió para la gente, como decía la presidenta del partido, ciertos beneficios que irían en una ley. Bueno, eso es una discusión propia de ese partido con el gobierno, pero el impacto de esto es para todos, el impacto, y por eso creo que la responsabilidad con que tienen que actuar todos los parlamentarios es máxima, más aún en momentos como los que vivimos ahora, donde evidentemente la reconstrucción ya no se limita a las regiones que estaban previstas en esta ley, sino más bien habría que ampliar la ley a la reconstrucción de otras regiones, de otras comunas que están muchísimo muy afectadas también. Entonces, me parece que todas estas discusiones, dimes, diretes, no aportan mucho ni al momento político, ni a lo que implica nuestra responsabilidad con el país, con la gente, con la ciudadanía, que lo que esperan es que de esta ley haya algún tipo de beneficio. Yo personalmente y nuestro sector no vemos los beneficios que señala el gobierno. Hoy día hemos visto durante toda la tramitación, Cecilia, los 49
asistentes a la Comisión de Hacienda en el Senado fueron bastante claros, incluso los de derecha, en señalar que este proyecto estaba desfinanciado. Lo dijo el Consejo Fiscal Autónomo, ahora también lo dijo el FMI en su momento, lo dijeron académicos. Ahora, algunos justifican aquello. Ayer JP Morgan también dio su opinión diciendo que el diseño fiscal del proyecto de ley no parece ser autofinanciable dentro del horizonte proyectado. Bueno, entonces esto tiene una complejidad técnica, pero esa complejidad técnica va a tener un impacto político, y el impacto político lo va a tener la ciudadanía, los chilenos y chilenas, que van a tener finalmente impacto en los derechos que hoy día están siendo cubiertos y que eventualmente van a estar en riesgo. Fíjese lo que dijo ayer el ministro del Interior en medio de un punto de prensa por la emergencia. Dijo, bueno, habrá que buscar y hacer recortes en otras áreas para poder solventar. Entonces, si hoy día en el escenario que tenemos ya no tenemos suficientes ingresos teóricamente, que hay que hacer más recortes de los que ya se han hecho. Recordemos que se hicieron recortes millonarios en la salud, que se cortaron programas importantes como los programas de postrados y otros, que se han hecho recortes en áreas de vivienda con menos subsidios. En fin, ya hay varios recortes importantes en todas las áreas y vamos a seguir de recorte en recorte. ¿A quién le están recortando la plata finalmente? A la gente, a la ciudadanía. Y esa es la responsabilidad que tenemos todos los parlamentarios frente a este proyecto. A ver, Eduardo Cretón, ¿están ustedes como oficialismo conscientes de lo que significa apoyar una reforma de esta envergadura, verdad? Con todos los riesgos que pueda haber, porque hay muchos temas de los cuales se espera el resultado positivo, pero que no hay certeza, lo ha dicho el propio ministro Quirós, porque no puede haber certeza, ¿verdad? Pero sí una apuesta en la cual confían. Ahora, políticamente hablando, las consecuencias para ustedes como Chile Vamos. Diputado está muteado. Bueno, le doy la palabra entonces a Lautaro Carmona, en el sentido de la oposición, en este sentido, más allá de ir al Tribunal Constitucional, ¿qué otras herramientas puede tener para de alguna manera enfrentar lo que consideran algo tan negativo para el país? Yo creo que la obligación que va a cursar y que va a ser de confirmación de toda la ciudadanía, de todos que quieran seguir este debate, va a estar en la solidez de los argumentos que expongan cada una y uno de los parlamentarios en el debate. Porque no se puede sostener que se va a actuar con eficacia cuando por opción van a haber menos ingresos del punto de vista fiscal. No está en ninguna parte demostrado que esos menos ingresos a nivel fiscal se pueden comparar, digamos, y paliar por la vía de mayores ingresos que por la vía de lo que es la actividad económica, que sería el diferencial de pagar menos impuestos con nuevas inversiones. Eso no está en ninguna parte demostrado que así será, digamos. Y sí. Por último, la velocidad de una cosa con otra es: los menos ingresos van a ver a una velocidad, los, entre comillas, hipotéticos nuevos ingresos van a tener una velocidad mucho más lenta. Es decir, en la suma y en la resta vamos a tener un Estado con menos capacidades y se va a afectar las políticas sociales directamente sobre los que aspiran a políticas sociales. Por eso le pregunto. Y ahí en ese debate, va a estar la argumentación y las propuestas concretas que la población va a poder comparar el día de mañana, y eso no es menor, porque el efecto que va a tener esta mega reforma, entre comillas, va a tener duración que va a estar en la espalda de la gente día por día, y tendrá, digamos, que llegar el día en que, por sobre las encuestas que ya toman posición y tienen una posición muy crítica respecto a lo que hace el gobierno, va a estar, digamos, la opción ya más definitiva cuando hayan justas electorales, que es el momento en que la ciudadanía puede, desde el punto de vista democrático, de consumar su posición, su distancia, su desconfianza. Tienen un gran desafío como oposición también, ¿verdad? A ver, ahora sí, diputado Cretón, está conectado. No sé si escuchó mi pregunta, por favor.
No, ¿me puede repetir, por favor? No, que yo le decía si están conscientes, como Chile Vamos, de la apuesta que significa sí. esta mega reforma. Es una apuesta importante, con sus riesgos, ¿verdad? Y que puede tener consecuencias no solamente financieras o de la economía del país, sino también políticas para Chile Vamos. Sí, mire, más que para Chile Vamos, yo creo que para el gobierno en su conjunto. Lo que estamos conscientes es de que efectivamente hoy día el camino que ha tomado Chile es un camino que nos ha llevado al estancamiento, que nos ha alejado del desarrollo, que tiene casi 1 millón de chilenos sin como sin lo trabajo. Decía usted hace un ratito, sí. Y por lo tanto sabemos que esto es una apuesta que un camino que se le presenta a los chilenos distinto al que hemos transitado en la última década. Y por supuesto que esto puede tener repercusiones, bien lo decía usted, Cecilia, porque como yo lo he señalado en varias oportunidades, la legitimidad de esta reforma no se mide en si es que hoy día es aprobada por un voto más o un voto menos. La legitimidad de esta reforma se va a medir en la medida en que Chile vuelva a recuperar el rumbo. Uh-huh. Esa es la gran apuesta de este gobierno, que es que Chile vuelva a recuperar competitividad, que volvamos a generar crecimiento económico para tener más y mejor trabajo para nuestra gente. Entonces, obviamente, que esa legitimidad se va a dar en la medida en que esta reforma cumpla con lo que promete. Y si es que efectivamente eso no se logra, bueno, tendremos que dar nosotros cuenta y explicación a los chilenos de por qué esa reforma no generó lo que se estaba esperando. Lo que no ha pasado hasta el día de hoy es que quienes impulsaron la reforma tributaria de Michelle Bachelet pidan perdón por una reforma que no logró sus objetivos, que prometió recaudar más, no lo generó, que prometió redistribuir más, y la verdad es que hoy día Chile está estancado y por lo tanto no tenemos con qué mejor forma de redistribución de los recursos, porque no hemos generado más recursos, y por lo tanto yo creo que quienes hoy día le deben una disculpa o tienen que asumir que su reforma tributaria y su modelo económico no generó bienestar para los chilenos como se venía haciendo desde la década del 90 en adelante, es precisamente aquellos que impulsaron la reforma tributaria de Michelle Bachelet. Uh-huh. Paulina Bodanovich, ¿qué diría sobre ese punto? No sé si está muteada o no, Paulina. O se lo pregunto a Lautaro Carmona, que también puede responder sobre eso. La verdad es que argumentar, porque la implementación de una reforma implicó menos ingresos, sin relacionarlo con el pulso que tiene la economía, y asignarla con nombre y apellido a un gobierno, creo, digamos, que se desajusta respecto del rigor de los procesos que tienen los países. Pero bueno, si es así, hay un acomodo, digamos, de argumento. Yo lo que puedo decir que lo que promete esta propuesta de mega reforma significa en la práctica un debilitamiento del Estado de nuestro país. Significa una profundización del Estado subsidiario que traslada el beneficio al mundo privado, y el mundo privado en concreto es, quien representa ese capital, es una élite. Por tanto, en buena hora esto se ha nombrado como la mega reforma de beneficio del 1% más rico, de beneficio de los dueños de gran capital, de beneficio de quienes controlan la economía, y quienes van a sostener esto son la inmensa masa de mujeres y hombres que son gente de trabajo. Es decir, eso es lo que no está despejado, por el contrario, está desafiado, y es lo que va a cursar, lamentablemente, si esto termina como está hasta ahora, en la espalda de nuestra gente, de los trabajadores, hombres y mujeres. Denise Catalán, en sentido de lo que estamos conversando, ¿cuáles son las convicciones más profundas del Partido de la Gente en cuanto al modelo de desarrollo, esto de la participación del Estado o no del Estado, y lo que discutían hace un ratito atrás Eduardo Cretón con Lautaro Carmona, y las apuestas que significa esta mega reforma? Sí, mira, hay puntos de vista de la mega reforma que probablemente tanto izquierda como derecha no están de acuerdo, porque hay puntos de vista ideológicos que uno podría entender más Estado, menos Estado, más subsidiario, menos subsidiario, ¿cierto? Como lo mencionaba Lautaro Carmona. Sin embargo, yo discrepo con él en un punto. Aquí esta élite, ¿cierto?, política no es solamente de derecha. También hay una élite política de izquierda y que se han preservado en el poder por muchos años.
¿ya? Y durante mucho tiempo han buscado beneficios propios y no para la gente. Lo que nosotros nos hemos centrado en cada uno de los puntos y en cada propuesta es que estos beneficios puedan llegar a la ciudadanía, que si bien tenemos que ser conscientes de que el Estado hoy en día no está recaudando como recaudaba antes, ¿ya? Necesitamos inyección en inversión, porque eso también, a ver, algunos creerán en el chorreo, otros que no, pero yo creo en el crecimiento económico. Y en el crecimiento económico debemos buscar medidas, ¿ya? También hay algunos puntos que se tienen que conversar y los diputados tendrán que debatir respecto a los temas de invariabilidad, si va a ser positivo o negativo. Ahora, sabemos que hay una gradualidad que igual es importante, y lo que le sugeriría al gobierno, y para que sea una política de Estado y prevalecer en el tiempo, es que esto funcione como un acompañamiento a la inversión. Normalmente lo que hemos visto es cierto que existe casi como un abandono a los inversionistas, y cuando se equivocan el Estado les golpea por equivocarse. Aquí tiene que haber un acompañamiento para que esas equivocaciones no ocurran, sobre todo aquellas inversiones que tienen impacto medioambiental y un impacto directamente a la ciudadanía. Entonces, necesitamos mayor acompañamiento, necesitamos un Estado más presente, pero también necesitamos un crecimiento económico constante. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta ya el último bloque de nuestro primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en el primer café de hoy con Eduardo Cretón, vicepresidente de la UDI, diputado, con Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, Denise Catalán, presidenta del Partido de la Gente, y Paulina Bodanovich, senadora, presidenta del Partido Socialista. Paulina, hace un ratito atrás, Eduardo Cretón decía que a propósito de esta mega reforma y que sí, los temores de que no resulte y todo aquello, decía que primero ustedes tenían que pedir perdón por los malos resultados de la reforma tributaria de la época de Michelle Bachelet. Partiendo por ahí, dijo. ¿Qué le respondería usted a Eduardo Cretón, Paulina Bodanovich? Bueno, que eso es un análisis parcial que hace la derecha y es facilista. Evidentemente los problemas de crecimiento económico no partieron en el año 2014 en Chile. La crisis subprime, la crisis de los commodities vienen desde 2008 en adelante, y hubo un problema a nivel mundial donde el país logró resistir bastante bien gracias a las políticas que implementaron los gobiernos de la concertación y particularmente a la norma del balance estructural. Por lo tanto... Ay, se nos cayó la comunicación ahí con Paulina Bodanovich. Entonces, Denise Catalán, ¿estás ahí? Aquí estoy. Ya, quería preguntarte a propósito, bueno, lo que estamos hablando también, y tú recién decías que no estabas de acuerdo con Lautaro respecto a que a veces lo que a ustedes les importa es que los beneficios lleguen a la gente. ¿Cuáles son las convicciones profundas políticas del Partido de la Gente? ¿Dónde se sitúan? Porque días atrás Sandra Parisi decía, nosotros, el Partido de la Gente es de oposición. Pero no, a veces no se comprende muy bien en qué están, porque decir que estamos por la gente, pero digamos, ¿con qué convicciones políticas se manejan? Mira, bueno, lo que dijo la diputada Parisi es cierto, también lo ha dicho la diputada Pamela Giles. Nosotros hoy en día somos oposición al gobierno, pero no vamos a hacer una oposición que niegue la oportunidad también de poder avanzar y de poder crecer. Ya, y eso ha pasado con todos los gobiernos. O sea, pasó con el gobierno del presidente Boric, independiente si fuimos escuchados o no. También quisimos poner las propuestas sobre la mesa cuando fue la mesa del pacto fiscal. Nosotros estuvimos presentes en cada una de las reuniones, y la verdad es que también dando ideas, propuestas para el país. A nosotros lo que nos interesa es que existan políticas de Estado. Algo mencionaba ahí la senadora, ¿cierto? Respecto a como que no es un problema de un gobierno, y yo estoy completamente de acuerdo con ella. El problema del crecimiento es una política de Estado que no tiene que ver con un gobierno específico y que no debiese tener que ver con ideologías políticas. Debiésemos estar centrando cada una de esas ideologías, cada una de nuestras convicciones en ver
de qué forma en conjunto, y ojo, en conjunto, yo creo que tiene que ser con todos los conglomerados políticos, avanzar en temas de crecimiento económico. Pero bueno, hay cosas concretas que sí diferencian y convicciones distintas. Esta mega reforma, por ejemplo, que rebaja los impuestos corporativos, que, ¿no es cierto?, no más a las contribuciones, porque como bien lo ha dicho la derecha, el Partido Republicano y también la UDI, lo ha dicho acá Eduardo Cretón, ellos tienen la convicción que las contribuciones es una expropiación, prácticamente un impuesto que no es legítimo. Cosas como esa son maneras de ver, formas de ver de qué manera se puede crecer en un país, y en ese sentido, cuál es la postura del Partido de la Gente respecto, por ejemplo, a la manera en que de esta propuesta que está proponiendo, que está planteando el gobierno. Sí, mira, bueno, nuestra postura es una postura del centro. Uno de los puntos importantes que se tiene que considerar es que el proyecto viene muy mejorado del Senado, y en eso de verdad que quiero agradecer a los senadores. Creo que se dieron el tiempo y la dedicación de poder armonizar, de que esto fuese algo lo más objetivo posible. Obviamente que hay algunas cosas que no le va a gustar porque o no lo entendieron o no hay una intención de avanzar. Sin embargo, desde el Partido de la Gente, nosotros somos un partido de centro, y quizás a veces nos van a ver como centro-derecha por parte de la izquierda, y por parte de la derecha somos de centro-izquierda, y así nos van a seguir viendo. Pero la verdad es que si nosotros vemos una buena idea, por ejemplo, el tema del impuesto corporativo, si tú me lo preguntas, nosotros siempre íbamos porque no hubiese una rebaja tan brusca y que fuese algo gradual. No estábamos de acuerdo con el 23%, o sea, yo te lo comento, eso es algo que incluso estaba en el programa presidencial de Evelyn Matei, no en el nuestro. Pero lo que sí, si va a ser algo y vamos a llegar a acuerdo de que es un punto que puede ayudar al crecimiento, nosotros lo que sí pedíamos era gradualidad y que no fuese hasta el 23%. Hay cosas que uno no puede ganar toda la vida porque nosotros no somos gobierno. Lo vamos a hacer, pero no lo somos el día de hoy. Yeah. Y cuando lo seamos, también vamos a poner propuestas, y a mí me encantaría recibir aporte en ese momento, tanto de la izquierda como de la derecha. Sí, tenemos que empezar a colaborar, ya no sirve ser y estar obstruyendo cada una de las propuestas del lado contrario. La gente está cansada de los partidos políticos y de los políticos, y exactamente por esas mismas peleas. Pero ustedes son un partido político y son políticos. Exacto, pero tratamos de, y somos creados, bueno, nos creamos como partido político, iniciamos esto porque estábamos aburridos de los otros partidos políticos y de la política en general, que no escucha, que son obstruccionistas y que lamentablemente lo único que hacen es hablar mal unos de otros, y cuando llega el momento de sentarnos a conversar por un Chile en común en el que compartimos todos, lo único que hacemos es criticar que el otro lo hizo bien, que el otro lo hizo mal, es que en el gobierno de este, en el gobierno del otro. Nosotros no hemos sido gobierno, y al no ser gobierno tenemos una mirada mucho más amplia y creemos que tenemos que avanzar en conjunto. Eduardo Cretón pedía la palabra. Sí, que por ahí se decía de que hay que dejar la ideología de lado en esto, y la verdad es que yo creo que acá se confrontan dos miradas profundamente ideológicas de cómo tiene que actuar el Estado y cuál es el modelo de desarrollo. Claro. Y que obviamente tienen repercusión en la vida cotidiana de las personas, de la clase media, de los más vulnerables, de todos los chilenos. Hubo un modelo que funcionó en nuestro país desde el año 90 hasta el 2014, hasta antes de la reforma de Michelle Bachelet, que era un país que tenía una tasa de impuestos corporativa baja, que tuvo invariabilidad tributaria, que era un país que firmaba tratados internacionales con otras potencias para generar libre comercio, que era un país con instituciones sólidas, donde no se cuestionaba la legitimidad, por ejemplo, de la Constitución. Y ese país, en la última década, se fue dinamitando poco a poco por una visión que nos hizo creer que esos 30 años habían sido los peores 30 años de la historia de nuestro país. Entonces, obviamente que en esto hay bastante de cuál es el modelo de Estado de desarrollo en el que creemos. Yo creo que el Chile más próspero que hemos vivido ha sido el Chile entre los 90 y el año 2012. Pero ustedes eran oposición a la concertación. Fuimos oposición, pero la concertación gobernó con una mirada de desarrollo muy distinta. O sea, los gobiernos de la concertación tenían
el foco puesto precisamente en el crecimiento. Era el mismo presidente Ricardo Lagos el que decía que para tener mayor equidad había que crecer, crecimiento con equidad. Fue el presidente Frey el que recorrió todo el Asia-Pacífico para poder abrir mercado. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó? Lo que nos pasó es que hay una generación nueva en la izquierda, que es la generación de Boric, Vallejo, Jackson, que nos hizo creer que esos 30 años en realidad habían sido los peores 30 años de la historia de nuestro país, y que quiso cambiar ese modelo de desarrollo. Claro. Y nos ha llevado hacia una reforma socialista que hoy día tiene al país estancado. Entonces, ¿cuándo estaba mejor Chile? ¿En los 90, en los 2000 o en la... Pero ¿y cómo se explica entonces? ¿Se explican ustedes que la concertación, la ex concertación, digamos, como por ejemplo Paulina Bodanovich, está en contra de esta mega reforma y este modelo de desarrollo que ustedes están proponiendo ahora? Eso, me imagino, lo pensarán también, Eduardo. Bueno, se cortó ahí Eduardo Cretón. ¿Paulina está ahí conectada? ¿Paulina? No te escuchamos bien. Bueno, ¿ahí sí? Ahí sí. Entonces, no sé si escuchabas lo que estaba diciendo Eduardo Cretón y sí. Denis Catalán. Ya, él decía el modelo de la concertación, etcétera, pero ustedes fueron concertación y no están de acuerdo con este modelo de este gobierno, entonces no se entiende bien. Pero es muy distinto lo que propuso en su momento la concertación, donde en primer lugar las reformas tributarias que se hicieron por el presidente Elwin era para sacar a Chile de la extrema pobreza. Teníamos prácticamente un 50% de la población sumida en la pobreza al término de la dictadura. Ahí se aumenta el impuesto del 15 al 17%. Lo hace después Ricardo Lagos para financiar el Plan Auge en ese tiempo, para las obras públicas. Lo hace Michelle Bachelet para financiar pensión básica solidaria. Lo hace también el presidente Piñera por el tema del terremoto. Entonces siempre las reformas tributarias en Chile tuvieron un sentido de aumentar la recaudación. Esta es la primera vez que se hace una reforma tributaria para recaudar menos. Y nosotros como Partido Socialista llevamos una propuesta al gobierno que acordábamos y estamos de acuerdo en que se rebajara el impuesto al 23% en definitiva, para que sea competitivo de acuerdo a las tasas de la OCDE, pero con una compensación, es decir, que pusiéramos a las empresas en el nivel OCDE, pero también que los dueños de las empresas pagaran lo que corresponde, y no con este sistema donde se vuelve a la integración, es decir, que lo que pagan en un lado se descuenta en el otro. Entonces aquí tenemos una menor recaudación, también producto de algo muy ideológico, que es este tema de las contribuciones, que nadie pague las contribuciones si tiene 65 años. Y eso no tiene que ver con lo que han pedido los propios alcaldes, que es la focalización, que paguen aquellos que sí pueden pagar, que son dueños de muchas propiedades o que tienen un patrimonio considerable. De manera tal que ahí sí hay algo ideológico, porque efectivamente el gobierno estima que este es un impuesto al patrimonio y que no debe pagarse jamás. Esta reforma es profundamente ideológica y vuelve a teorías que se aplicaron en los años 80 en Chile, que las aplicó Reagan en Estados Unidos, que las aplicó Margaret Thatcher y que no dieron resultados. Y esto es la teoría del chorreo, es decir, que las empresas crecen y lo que sobra le llega a la gente. Se habla de pleno empleo, por supuesto. Ojalá tengamos empleo, pero no solamente en cantidad, porque yo escuché a unas diputadas de la UDI proponiendo volver al PREM y al POG. Nosotros queremos empleo de calidad, queremos empleo decente, queremos empleo con jornada, no donde el trabajador nuevamente tenga que retroceder más de 100 años para ir a negociar su jornada de trabajo, porque esos son derechos ganados, porque el trabajador, hay una asimetría, no está en posición de negociar con el empleador pone las condiciones y el trabajador tiene que aceptarlas. Por eso existe la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Entonces nosotros no estamos en contra del crecimiento, no estamos en contra tampoco de la rebaja del impuesto como Partido Socialista. En lo que estamos en contra, Cecilia, es que se recaude menos producto de esta mala reforma. A ver, Eduardo Cretón, pero decía Eduardo Cretón que el modelo de la concertación hizo crecer... ¿Eduardo está ahí?
Bueno, sí, aquí estoy. Ya. Okay. Sí. Estamos a punto de empezar la discusión de la mega reforma. Ya, bueno, ya estamos cerrando. Quería preguntarle, pero ahí está clarito, ahí tiene usted a Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, concertacionista, ¿no es cierto? Usted defendía el modelo de crecimiento de la concertación, y la concertacionista Paulina Bodanovich le está diciendo que no, que el modelo que ustedes creen no es el que ellos creen. Pero mire los resultados que ha tenido el país. Cuando gobernó la concertación, el país crecía en promedio al 5%. Cuando ha gobernado la nueva mayoría, el Partido Comunista, el Frente Amplio, el crecimiento del país ha sido el 2%. Entonces, obviamente que acá hay una receta que es mejor que la otra, y eso lo demuestra la evidencia. Y lo que busca este proyecto de reconstrucción nacional es volver a ese Chile que crecía, volver a ese Chile que traía inversiones. ¿Y por qué no tiene los votos de la concertación, cree usted? Porque yo creo que la concertación cometió un gran pecado, que es que renegó de su obra y terminó siendo finalmente el vagón de cola del Partido Comunista del Frente Amplio y de esta nueva izquierda, de Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Gabriel Boric, que eran los autoflagelantes, los que nos trataron de convencer que estos 30 años habían sido los peores 30 años de la historia. Y a mí me hubiese gustado ver en ese minuto a la ex concertación haber separado con mayor convicción a defender lo que había sido parte de su obra. A ver, Paulina Bodanovich, vagón de cola del Partido Comunista, del Partido Socialista, del Partido y del Frente Amplio. Me encantan esas frases, no sé cuál es el aporte a la política, pero yo quiero decirle que el problema de esta mega reforma que el diputado está a punto de votar es que no vuelve al modelo de la concertación, vuelve al modelo fracasado de Pinochet, que dejó 45% de población en la extrema pobreza, que tuvo el PEM y el POG para dar pleno empleo. Entonces, por eso nosotros estamos en contra, porque este modelo de la teoría del chorreo no ha dado resultados en ninguna parte del mundo y no va a dar resultados acá. Entonces, nosotros, si quisiéramos volver a un modelo realmente de crecimiento, con igualdad, con equidad, como planteó el presidente Lagos, por supuesto que es lo que propusimos y es lo que el gobierno no aceptó. Eso significa que las empresas paguen menos y los dueños de las empresas paguen lo justo. Eso se llama justicia tributaria y es el principio que inspira a los países que han progresado, donde todos pagan de acuerdo a sus posibilidades. Denise Catalán, tengo entendido que tiene que... Cecilia. Ya voy. Solo despedir a Denise Catalán, tiene que retirarse. Vamos a... van a estar pendientes de los votos del partido de la gente, así que Denise, gracias por estar acá en el primer café. Muchas gracias. Lautaro Carmona. Muy directo dado el tiempo. Primero, el Partido Comunista no necesita diseñar una política que incluya vagón de cola. Nosotros trabajamos en el intercambio, en la coordinación, en la idea de, por la vía de contenidos, ir construyendo una convergencia de unidad en igualdad de condiciones entre todas y todos. Lo otro es caricatura, lo otro es prejuicio, lo otro es zafar de un debate por la vía de una descalificación. Lo segundo, yo concibo el modelo de desarrollo de nuestro país y de un país en general sobre la base de la incorporación de todos sus habitantes al gozo del crecimiento del país. Eso es una política que incluye como centralidad la justicia social. Y eso se logra si hay una redistribución de la riqueza y eso es el mecanismo que son los tributos. Y por eso la importancia de los impuestos, dado, digamos, las políticas a redistribuir para que integremos a toda la sociedad, haya una movilidad que sea consolidada y sea una buena perspectiva y expectativa. En este caso, la movilidad en nuestro país se sostiene esencialmente por la vía de el endeudamiento regular de la familia para poder complementar ese ingreso que no alcanza para llegar a fin de mes. De ahí que tenía tanto sentido el debate sobre el anatocismo, porque implica un abuso de cobrar impuestos sobre los impuestos a una familia que por alguna razón necesita del crédito para poder funcionar como tal. Es decir, hay debates que tienen que ver con poner al centro calidad de vida de las personas, de todas las personas, no solo los privilegiados, integración de todos al beneficio del desarrollo país y sobre esa base tener el gran estímulo que se va a redundar en la productividad dentro de un crecimiento de la economía.
Bueno, le doy las gracias a Eduardo Cretón, que está ahí en la sala. Ya comenzó ya la sesión, ¿no es cierto?, para la votación ahí en la Cámara de la mega reforma. Gracias, Lautaro Carmona. Paulina Bodanovich, muchísimas gracias. Que estén muy bien, que tengan buen día. Muchas gracias. Muy buenos días. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.